Ya estamos con José Antonio González Anaya, director general de Petróleos Mexicanos. José Antonio, gracias por recibirnos aquí en sus oficinas. José Antonio, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Te tocan tiempos muy complicados Sin para duda manejar alguna. Sin Pemex, duda alguna. por supuesto. Sin duda alguna. Oye, has anunciado en estas horas, en estos días, un recorte muy importante, de 100.000 millones de pesos de recortes, un recorte que implica reducir la producción de Pemex también en 100.000 barriles diarios. ¿Cómo es la situación de la empresa? Hay quienes dicen Pemex está quebrada, Pemex es una empresa que no es eficiente, que no está funcionando. ¿Cuál es la situación real de Pemex? Mira, yo diría sin ninguna duda, Pemex es una empresa solvente. Pemex es una empresa con excelentes perspectivas, pero a la vez Pemex es una empresa que está enfrentando problemas de liquidez severos y serios en el corto plazo, que provienen de una cuenta casi aritmética relativamente sencilla. El precio del petróleo se ha caído y los planes de negocios, los planes de inversión, los planes de gasto se hicieron con un precio del petróleo de $50 por barril, como todo el resto del gobierno federal. Sin embargo, ahora el precio del petróleo es 25. Entonces, imaginémonos una empresa que ahora está vendiendo algo a la mitad del precio que lo previó. Pues claramente tienes una caída en tus ingresos y este ajuste obedece precisamente a eso. Pero tenemos una gran ventaja. La gran ventaja que yo veo es que Pemex tiene nuevas reglas, que es la reforma energética. Hoy Pemex puede hacer muchas cosas que hace 3 años no podía hacer. Así que las perspectivas de Pemex son alentadoras y son firmes hacia adelante. A ver, por ejemplo, la gente común y corriente de la calle que quiere ver de repente, si vamos a ganar tanto más con la reforma energética, en este momento no lo vamos a ver, pero no vamos a ver ese desplome con esta baja del precio del petróleo a nivel mundial si no se hubiera hecho. Sin duda, las opciones las opciones de política, las opciones de reacción sin la reforma energética hoy serían mucho más difíciles. Y ahorita que entremos a los detalles van a ver cómo hay varias cosas que podemos hacer que antes no podíamos hacer. A ver, uno de esos detalles, tú lo anunciaste ayer, aguas profundas. Sin duda. Exploración y explotación concentran, si no me equivoco, el 98% de las pérdidas que registró Pemex en el último año. Pues mira, de las pérdidas... Y eso implica no seguir con los proyectos de exploración en aguas profundas de parte de Pemex. Sí, mira, lo que nosotros hicimos con este ajuste es, teníamos, por ejemplo, dividimos el ajuste en 3 tipos de ajuste. Vamos a empezar por eso, ahora sí que por el principio. El primero, en reducir gastos, generar eficiencias. Un clásico, entre comillas, programa de austeridad. Segundo, diferir inversiones, como estas de las que vamos a platicar. Y tercero, concentrar nuestro gasto y nuestra inversión solo en producción rentable. Pero si quieres, nos regresamos a este segundo, que es este diferimiento de inversión. Teníamos... ¿Es diferimiento o cancelación de inversión? Es diferimiento, y ahorita te digo por qué yo sigo siendo optimista y estoy optimista de lo que vamos a lograr. Primero, teníamos 10,000 millones de pesos en un proyecto de aguas profundas, que es un proyecto que va a dar petróleo dentro de 10 años. Esto nos da una idea de qué tan largos son estos proyectos, del tiempo de maduración que tienen. Pero también lo que nos dice es, y lo que hicimos es, pues no le vamos a meter 10,000 millones de pesos este año. Vamos a diferir estos 10,000 millones de pesos y durante este año, y ahí viene la reforma energética, vamos a conseguir un socio, un farm out, una asignación de contrato nuevo con riesgo compartido, en el cual esto lo podemos desarrollar juntos, en donde compartamos el riesgo, compartamos tecnología y sobre todo en este caso compartamos inversión. Oye, y viene viene ronda 4 que sería en diciembre, que es también para aguas profundas. Y esas son inversiones que también llegarán de alguna forma al país. Sin duda. Y esas, vamos a decir, corren en paralelo. O sea, esas son las áreas que no le tocaron a Pemex y que la Comisión Nacional de Hidrocarburos está licitando para ver quién quiere desarrollar. Entonces,
Pero entonces en este periodo, mientras se difieren esas inversiones de Pemex en aguas profundas, las inversiones en aguas profundas correrán por cuenta de estos inversores privados. Yo creo que de los dos. Yo creo que va a ocurrir van a correr por estos bloques privados y estos bloques que está licitando la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en los cuales a lo mejor Pemex puede o no participar como socio, pero además los que ya tenemos nosotros, los que ya tiene Pemex, nos vamos a asociar con alguien en este periodo y hacer cualquiera de las figuras que permiten la reforma energética, que antes no se podía. Ahora, también con esta baja en el precio del petróleo, finalmente los inversionistas que pensaban que iban a recuperar muchísimo dinero ya no lo van a hacer. ¿Está costando más trabajo encontrar inversionistas que quieran en este momento asumir el riesgo? Mira, la verdad es que este es un trabajo que vamos a tener que hacer y este ajuste que me dicen que peco de decir, pues parece que los tienes arreglado, va a ser un proceso difícil. Tenemos que conseguir un socio, pero yo doy un par de indicadores que a mí me parecen bien importantes. Estuvimos en Houston la semana pasada en la CERAWeek, la Semana de Energía, en donde le dieron un reconocimiento, que es la segunda vez que da el reconocimiento al presidente de la República. Y el interés hacia México y hacia asociaciones con Pemex es enorme, es muy grande. El presidente anunció que se mantenía el calendario de aguas profundas para diciembre y fue un anuncio muy bien recibido. Es que en nivel de grandes empresas las crisis se leen como oportunidad. Y ahora invertir en petróleo también para quien tiene capital para hacerlo es una oportunidad que se puede refrendar en todo esto. Cuando nos decías los ajustes y las nuevas modalidades que iba a tomar la producción en Pemex, ¿cómo va a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer Pemex? Ningún proyecto de un barril que cueste más de $25, ¿no? Anunciaste ayer. ¿Qué implica eso? Pues me lleva al tercer rubro. El tercer rubro, tenemos producción que no es rentable a $25 por barril. ¿Qué significa? Porque esto es un poco contraintuitivo. Pues ya está el petróleo ahí, sácalo. Pues a veces sacarlo cuesta más que lo que te dan a la hora que lo venden. Se había publicado que costaba $27 por barril. No, no creo si fue tú o Lozoya que lo desmintió anteriormente. Sí, sin duda. Pero ¿cuál es el costo de extracción de barril en México? Mira, la manera en mi opinión, de pensarlo, no hay un costo promedio. Hay ciertos rangos que tú vas poniendo. Hay petróleo que estamos sacando a muy bajo precio y poco a poco se va subiendo el costo de la extracción de petróleo en el rango de precios. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues teníamos cierta producción que no era rentable a $25, ya era más de $25. Entonces piensan, bueno, pero eso ¿cómo es posible? En todo el mundo, menos Arabia Saudita ahora sí que, como digo yo, las Arabias, que lo más correcto es decir el Medio Oriente y Venezuela y algunos otros lugares. La verdad es que el interés en la cuenca del Golfo es enorme, porque las posibilidades de sacar petróleo son enormes y es más fácil y económico sacar petróleo en el Golfo de México que en Alaska o en el Polo Norte. A ver, por una cuestión también de anunciaste temperatura. que se iban a reducir estos gastos de operación. ¿Cómo se va a hacer? Pues mira, ahora sí que con mucho cuidado en este tercer rubro, con mucho cuidado ciertas inversiones y gastos de operación que teníamos que hacer en estos yacimientos que no son rentables y que no dan petróleo ahorita, esos fueron los que bajamos. Del todo el recorte, ahí solo son 6,000 millones. Es exploración, básicamente. No, eso ya es producción. La exploración es en el segundo rubro y es en esto como de aguas profundas, en lo que estamos difiriendo la exploración en aguas profundas, en campos que se llaman no convencionales. Eso lo estamos posponiendo. ¿Qué queremos hacer? Buscar un socio a través de una de las figuras de la reforma energética y hacerlo pues, de manera más efectiva, con mejor tecnología y con recursos que no requieran tanto de Pemex. A ver, el recorte en términos generales son 100,000 millones. En forma muy esquemática, ¿cómo se distribuyen esos 100,000 millones? Mira, son 29,000 millones
en el primer rubro, en generación de eficiencias. Y ahí es lo que uno pensaría en un ajuste normal. Reducción de viáticos, reconsultorías de inversiones, de una serie de gastos para tratar de reducir el gasto de operación de la empresa. Ahí resalto un punto que yo creo que vale la pena. En el corporativo estamos haciendo una reducción que estamos eliminando diagonal, compactando y absorbiendo en otras partes de la empresa a dos direcciones corporativas, que no es menor. La dirección de recursos humanos, que se va a ir a administración, y la dirección de investigación de procesos petroleros, que ya estaba en Pemex Exploración y Producción y que va a regresar ahí. Y además tenemos el Instituto Mexicano del Petróleo. Y esto te va a ahorrar muchísima burocracia, ¿no? Pues nos va a ahorrar y nos va a hacer más eficientes. Y en todos estos procesos, o sea, porque como que en Pemex siempre, a veces estamos pensando pues, que Pemex se tiene que mantener siempre como está. Y sobre todo después de la reforma energética, pues es una empresa productiva del Estado, pero es una empresa productiva. Y todas las petroleras del mundo están haciendo estos ajustes. Ahora, tienen muchísimos empleos que se generan directamente de Pemex y estos empleos tienen unas prestaciones mucho más benéficas que muchos otros. ¿Se van a conservar o se va a tratar de equilibrar un poco? Mira, yo ahí lo que he dicho siempre sobre la parte laboral es que no se nos olvide que los ingenieros y los trabajadores de Pemex son un activo de la empresa. Por décadas son los que han construido la industria petrolera del país. Y vamos a hacer como parte de las estrategias de negocios y de rentabilidad, los ajustes que vayamos haciendo, los vamos a hacer de la mano con el sindicato y con respeto a los derechos de los trabajadores. Pero, vamos a ir caminando. Pero se tendrán que hacer ajustes. Vamos a tener que ir ajustes tan burocráticos se tienen que hacer, ¿no? Tú decías precisamente el desafío es transformar a Pemex en una empresa eficiente con parámetros de otras empresas. El nivel de deuda es muy alto y hay quien dice, bueno, se va a necesitar un FOBAPROA para rescatar a Pemex. ¿Es así? Mira, empiezo con la primera parte. El nivel de endeudamiento, ergo, tenemos que hacer un ajuste de 100,000 millones de pesos. O sea, claramente, para nosotros mantener el plan de financiamiento de este año, tenemos que hacer este recorte en gasto, este ajuste en gasto y en inversiones de 100,000 millones de pesos, precisamente para que no tengamos que aumentar el perfil de endeudamiento. Y pues bueno, tenemos que trabajar. Yo estoy convencido de que Pemex es absolutamente viable. Tenemos unas asignaciones de bloques en donde hay un potencial de yacimientos de petróleo enormes. Parte del tema de la contabilidad es que no se contabilizan las reservas. Por convenciones, pero por aparte no se hacen, ¿no? Pero ¿se necesita un FOBAPROA para rescatar a Pemex? Mira, yo lo que pensaría es, parafraseo, ayer en la llamada con los inversionistas, me acompañó el subsecretario de Ingresos, el Miguel Mesmacher, y calificó al programa como un paso sólido y positivo en la dirección correcta, y que ahora se va a platicar los mecanismos, las formas de apoyar a Pemex en este contexto. Que no se nos olvide, de todas estas pérdidas que se reportan, chequen el dato de cuántos impuestos se pagan. Es un dato bien grande. ¿Cuánto se paga? Pues mira, ha variado, pero el año pasado se pagaron casi 400,000 millones de pesos de impuestos. Entonces, eso ya nos pone en perspectiva. Ese es el objeto. Esta empresa es una empresa productiva del Estado. Se trata de que tenga, yo lo veo con una visión dual. Uno, ser rentable, esa es la diferencia de que ahora tenemos una reforma energética. Pero dos, tiene que contribuir al desarrollo del sector energético y del país. Ahora, en ese sentido, para el desarrollo del sector energético y del país, hay un capítulo fundamental que son los proveedores
de Petróleos Mexicanos y se dice también, es pregunta, que hay retrasos muy importantes en los pagos y que se tendrán que renegociar esos pagos. Primero, ¿hay retrasos importantes? Segundo, ¿se tendrán que renegociar esos pagos? Mira, sobre el tema de los proveedores, lo comenté ayer, no me gusta comentarlo mucho, pero hay que decirlo. Pemex al cierre del año tenía un adeudo con proveedores muy grande, de 147 mil millones de pesos, claro, que es un número bien importante. Y tenemos la encomienda de reducir este adeudo lo más rápido posible, por varias razones. Primero, el financiamiento de proveedores no es el ideal, se traduce en precio inmediatamente. Cuando tú no le pagas o tienes incertidumbre con un proveedor, pues lo que hace es te lo repercute en precio la siguiente vez que le compras lo que le tienes que comprar, el servicio o el bien que le tienes que comprar. Entonces, eso no es la mejor manera de financiarse. Y segundo, Pemex es tan grande que estamos entorpeciendo las cadenas productivas en muchos sectores. Así que sí, nos estamos abocando a este tema. En estas semanas que llevo, en febrero, hemos pagado 20 mil millones de pesos. Nos falta mucho por hacer y estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda en algún mecanismo financiero para enfrentar este problema que es adicional al ajuste de los 100 mil millones. Entonces, precisamente por eso llegas tú, conoces bien la Secretaría de Hacienda, conoces muy bien todo el tema administrativo y esta empresa lo que sí necesita en este momento es que alguien le jale las riendas y maneje una administración impecable, ¿no? Pues bueno, estamos intentándolo. ¿Cómo se está insertando Pemex en todo este mercado global que es de competencia y de equilibrios también entre distintas empresas? Sin duda. Mira, Pemex tiene y presenta un enorme respeto. Es algo que yo no conocía, lo confieso. O sea, lo intuía, pero nunca lo había experimentado. Quizás es la mejor manera de decirlo. Alrededor del mundo. Es una empresa con una enorme tradición, con muchísimos años. Y hay mucho interés de muchas empresas de trabajar con Pemex en proyectos. Y pues yo creo que otra vez la reforma energética nos permite hacer eso y debemos aprovechar estas oportunidades para tener las mejores experiencias y las mejores tecnologías y ser lo más eficiente posibles. Ahora, lo cierto es que es una ley de demanda y del mercado. El precio del petróleo, difícilmente podremos ver recuperado el precio del petróleo en México si no se recupera a nivel mundial. Está entrelazado todo. No hay duda. Nosotros somos, diríamos, los economistas somos tomadores de precio. O sea, nosotros somos un productor importante de petróleo, pero nosotros básicamente tomamos el precio internacional y la mezcla mexicana, dependiendo de las calidades, es un diferencial de alguno de los marcadores, del de Texas, del Brent o alguna cosa de estas. Fue interesante para mí, a la semana de haber llegado, ir a esta visita porque... La reunión de Texas. La reunión de Texas, porque todas las gentes que llevan en esto mucho tiempo, y todo el mundo los conoce, dicen, una vez por década esto ocurre. Y todo el mundo cree que ya no va a, que ahora sí el precio del petróleo ya nunca va a subir y vuelve a subir. Ahora, pero por ejemplo, Estados Unidos ya es mucho más independiente en todo el tema de petróleo y eso también, siendo nuestro principal socio comercial, también te pega, ya no te compra lo que te compraba. Sin duda, nadie sabe qué le va a pasar al precio del petróleo. El consenso es que más o menos está en los niveles más bajos y que a lo mejor hay ligeras recuperaciones hacia finales del año, principios del próximo año. Hasta ahí, no hay más optimismo que eso. Ahora, cuando se habla del ejemplo, hablabas antes del ejemplo internacional, del respeto internacional de Pemex, durante mucho tiempo se dijo, Pemex se tiene que convertir en Petrobras. Y cuando vemos... Mala idea. Claro, por eso, cuando vemos uno ve cómo está Petrobras, la empresa petrolera de Brasil, es una catástrofe, no solamente porque tomó muy malas decisiones, sino también por unos hechos de corrupción terribles. ¿Cómo hacer para no convertirse en Petrobras ahora y también para limitar al máximo esos hechos de corrupción que se han dado en el pasado en Pemex? Mira, yo creo que primero es... enfrentando la realidad.
A veces, siendo una empresa del Estado, pues parece que nos podemos aislar del resto del mundo, pero lo primero que tenemos que hacer es, a ver, el precio del petróleo es 25, ya no es 50 como lo planeamos en diciembre, es 25. Ese es un primer paso para que, y saber que estamos jugando en un mercado y no el precio del petróleo es lo que es y no hay nada que podamos hacer al respecto. Y segundo, una de las cosas que tenemos que hacer en Pemex es, y no debo hablar mucho de mi chamba previa, pero tuvo buenos resultados, fomentar la competencia y la transparencia en los procesos de adquisición y de contratación de bienes y servicios en el IMSS. Social. Sí, entonces aquí Pemex gestiona muchísimos más contratos, adquiere muchísimos más bienes y yo creo que tenemos que estar comprometidos a fomentar la competencia y la transparencia en todos estos procesos. Eso le va a redituar a Pemex y va a ayudar a que todo el mundo tenga más reglas más o menos claras. Eso en el ámbito de la corrupción, digamos, pero en el ámbito del tipo de empresa, el ejemplo de Petrobras que se tomó era precisamente quizás el contrario de lo que se está anunciando ahora. Petrobras perdió miles de millones haciendo exploraciones en aguas profundas que no tuvieron resultado, muchas otras prácticas que la transformaron en una empresa que parecía funcionar perfectamente bien hasta que cayeron los precios. Es que ese es el tema. No. Es que ahora sí que hay un dicho que se dice, la retrospectiva siempre tiene una visión perfecta. O sea, hacia atrás pues se ve obvio. Pero hace unos años yo recuerdo la presión que teníamos, como tú lo estás mencionando, aquí en México cuando yo estaba en Hacienda, de que Pemex tenía que ser Petrobras. Pero claro, pues se hicieron las corridas cuando el precio del petróleo estaba a 80. Claro. Y las investigaciones, no conozco el detalle de Petrobras, pero hay muchos ejemplos de compañías del Estado. Está Statoil en Noruega, Ecopetrol en Colombia, PDVSA, que por años fue una gran empresa petrolera en Venezuela y ahora también se ha caído. Sí, una catástrofe. Pues yo creo que tenemos que buscar modelos que nos lleven acercándonos más a eso. Y otra vez insisto, parece que estoy reiterando mucho, pero estoy convencido que la reforma energética es una gran reforma que le da unas grandes oportunidades al país y a Pemex. Quizás una reforma que llegó tarde. Si hubiéramos podido avanzar en estos temas hace 10 o 15 años, quizás hubiera sido diferente. Pero bueno, es la que tenemos. La retrospectiva siempre es 2020. Por lo pronto, nos queda un par de minutos solamente. La perspectiva de Pemex y de la perspectiva de Pemex en la economía nacional. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que nosotros tenemos dos misiones. Uno, ser rentables. Una empresa productiva del Estado debe ser rentable, pero es del Estado. Así que Pemex tiene que seguir contribuyendo al desarrollo del sector energético y vía el desarrollo del sector energético al desarrollo del país. Entonces me preguntaban, oigan, ¿y cómo se van a comportar ustedes siendo un jugador más? Vamos a ser un competidor amigable, pero un competidor. José Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Viviana. Gracias, Jorge. Gracias, José Antonio.